Bien, mis hermanos, el título del sermón, la apostasía de la fe, y el texto bíblico lo tenemos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Padre eterno, le damos gracias en este momento, Dios mío, por poder estar delante de su presencia. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar congregados, de poder exaltarle su nombre. Señor, nos presentamos delante de usted y pedimos la dirección de su Espíritu Santo para que su palabra, Señor, pueda ser predicada, direccionada por usted, Señor, y con esa guianza que es muy necesaria e indispensable. Señor, queremos sentarnos a la mesa para que usted nos pueda hablar a través de su palabra y su palabra pueda estar impactando en nuestras vidas para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El servicio pasado, como introducción, estuvimos viendo, hermanos, el propósito del apóstol Pablo de poder escribir esta carta primera de Timoteo. Estuvimos viendo del capítulo 3, del versículo 4 al versículo 16, y ahí nosotros podíamos darnos cuenta que el apóstol Pablo, estando en Macedonia y dándose cuenta que le iba a costar poder llegar hacia Éfeso, donde se encontraba este joven líder, este joven pastor Timoteo, él escribe esta carta. Y aquí nosotros vimos la predicación pasada cuál era el propósito de la carta. Era que para que citado sepas cómo debes conducirte. Gloria al Señor. Esa era la importancia, ese es el propósito que tenía el apóstol Pablo de poder escribir esta carta primera de Timoteo. O sea, debemos entender que Timoteo no podía comportarse, Timoteo no podía direccionar la iglesia en Éfeso como él hubiese querido, sino que él tenía que saber correctamente direccionarse. Eso conllevaba poseer un conocimiento, hermano, con una meta deseada, y esa meta deseada era conducirse como Dios quería que Timoteo se pueda conducir, ¿cierto? Y conducirse en una vida constante en la iglesia de Éfeso, y también como una aplicación a todo el liderazgo en la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Para poder saber cómo comportarse en la iglesia es importante, veíamos nosotros, de saber algunas verdades que son indispensables, como por ejemplo de esas verdades que son indispensables, veíamos nosotros que porque Dios es el dueño de la iglesia, veíamos 1 de Timoteo 3:15, donde nos decía: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y algo muy importante, Timoteo se daba cuenta que la iglesia no le pertenecía a él, que la iglesia no le pertenecía a Pablo siendo apóstol y escribiendo la carta, sino que la iglesia tenía un dueño, y ese dueño era Dios. Por lo tanto, la iglesia no es una institución humana, no es direccionada desde una perspectiva humana. Es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y cuando veíamos, ¿cierto?, esta palabra casa, oikos, que podía significar edificio, pero nosotros veíamos que
el mejor significado que se ajusta al contexto se estaba refiriendo a familia, porque la iglesia no está compuesta por un edificio en sí, sino que está compuesto de personas que han sido llamadas, que han sido perdonadas, que han sido vivificadas por la gracia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Es la asamblea de creyentes. Gloria a Dios. Ahora, la iglesia por naturaleza, hermanos amados, le pertenece al Dios vivo. Amén. Por naturaleza le pertenece al Dios vivo. El apóstol Pablo le dice a los ancianos en Mileto, hermanos, que era suya porque la había ganado por precio de sangre. Es una realidad. Cristo ganó la iglesia por precio de sangre. Amén. Por lo tanto, le pertenece a Cristo y los que componen la iglesia, incluyendo los liderazgos, debemos saber cómo debemos comportarnos en la iglesia que le pertenece a Cristo, porque Él la compró a precio de sangre, como nos dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Otra de las verdades que tenía que saber Timoteo era que se le había delegado una misión en la iglesia, y eso estuvimos viéndolo. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Entretener. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Llenar a toda costa, de cualquier manera. No, la iglesia debe entender, hermano, que ha sido llamada con una misión y que es ser columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Se da cuenta que eso debiese ser en lo cual nosotros debiésemos estar esforzándonos? Porque Pablo, estando en Macedonia, estaba preocupado, dándole a entender a Timoteo. Timoteo estaba ahí solucionando algunos problemas de falsos maestros con falsas enseñanzas, y por lo tanto el apóstol Pablo y Timoteo, su prioridad, hermanos, era entender que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero muchas veces nosotros nos molestamos, no nos cae bien cuando la Escritura nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y para hacer eso, Timoteo tenía que conocer la doctrina. Pablo tenía que conocer al Señor, conocer la palabra del Señor. Y aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que cuando se habla que es columna y baluarte de la verdad, se está hablando de fundamento, se está hablando de soporte, se está hablando de una columna sólida de la verdad. La iglesia está llamada, veíamos, a tener una estabilidad en la verdad. Por eso no es algo que se hace solamente en un congreso, no se hace solamente en una vigilia, no se hace solamente cuando está invitado un evangelista. Amén. La iglesia, hermano, es columna y sostén de la verdad siempre, Amén. en cada servicio. Y es responsabilidad, en este caso Pablo le estaba diciendo a Timoteo que es la responsabilidad del liderazgo. Amén. Cada servicio, en cada reunión, en cada lugar, de mantener una estabilidad en la verdad. Gloria a Dios. La responsabilidad prioritaria de la iglesia es sostener, hermanos, sólida, firme e inquebrantable la verdad de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es el tesoro más importante, más sagrado que ha sido entregado a la iglesia, que ha sido entregado al cuerpo de Cristo, y la iglesia debe conservarla, y la iglesia debe estudiarla, la iglesia debe vivirla, y la iglesia debe exhibir esa verdad constantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Veíamos que la base de la verdad tiene que ver, hermanos, con el misterio de la piedad. Tiene que ver con Cristo. Veíamos que el misterio de la piedad tenía que ver con Cristo, hermanos, que decía que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Cristo fue manifestado en carne. Cristo se encarnó, Cristo se mete, hermanos, a la línea del tiempo solamente por amor,
que fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, veíamos que no es la justificación que necesitábamos nosotros como pecadores, sino que guardaba relación con la vindicación del Espíritu. Y la mejor vindicación que tuvo Cristo fue que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Amén. Gloria al Señor. Resucitándolo de entre los muertos, mostraba que Jesús siempre fue quien dijo quién era, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El que tenía la autoridad de perdonar pecados. Visto de los ángeles, nosotros lo vimos cuando Cristo es resucitado. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Corren las mujeres, pero ahí están los ángeles dando las buenas noticias, diciendo: ¿a quién buscan ustedes? A Jesús de entre los muertos. Y los ángeles han dicho: Él ha resucitado. Él está vivo. Gloria a Dios. Predicado a los gentiles. La gran comisión, que primera era a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se extiende a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es predicado a los gentiles, y en esos gentiles estamos nosotros, hermanos, para la gloria del Señor. Y no solamente predicado a los gentiles, sino que el misterio de la piedad tiene que ver creído en el mundo. Esa predicación, esa enseñanza ha tenido sus frutos por miles de años y lo va a seguir teniendo para la gloria de su nombre. Creído en el mundo y recibido arriba, gloria a Dios, en la ascensión, cuando viene el Espíritu Santo y comienza la iglesia. En esa verdad tiene que estar la iglesia en Éfeso, en esa verdad tenía que permanecer Timoteo, en esa verdad es la que está enseñando el apóstol Pablo, hermanos, para poder enseñar a la iglesia de Éfeso. Y nos encontramos ahora en la predicación del día de hoy, que hay 3 puntos principales. Vamos a ir viendo de acuerdo al tiempo si los alcanzamos a ver, y guardo en relación, ¿cierto?, con la revelación de la apostasía. El segundo punto, con la causa de la apostasía, y para terminar con la enseñanza de los apóstatas. Gloria al Señor. Y aquí vemos, hermanos, y nos encontramos que en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, ahí nos encontramos que la falsa enseñanza estaba causando daño en la iglesia. Hermanos, la falsa enseñanza con los falsos maestros no solamente ha producido problemas en el primer siglo, no solamente tenía problemas, hermanos, en la iglesia de Éfeso, la tenía en la iglesia en Colosa, la tenía en la iglesia en Filipo, la tenía en la iglesia en Corinto. Hermanos, siempre donde va a estar la iglesia del Señor Jesucristo, van a querer infiltrarse falsas enseñanzas, van a querer infiltrarse falsos maestros. Porque esa es una obra de Satanás, el diablo. Por lo tanto, la iglesia debe estar clara que siempre va a ser atacada, no solamente desde el exterior, hermanos, sino que muchas veces la parte más peligrosa es cuando la iglesia está siendo atacada desde dentro. Y tenemos el capítulo 4, versículo 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí tenemos, hermanos, la revelación de la apostasía. Y vemos en este versículo, ¿cierto?, que está describiéndonos el tiempo de la apostasía. Nosotros vemos que la iglesia no está ciega. La iglesia no está ciega, hermanos. Dios siempre le va a dar claridad a la iglesia, y nosotros vemos en este caso que el Espíritu Santo, a través del espíritu de profecía, le está dando esa luz a la iglesia en el primer siglo.
Nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, vemos en Hechos capítulo 21, versículo 11, para poder entender, voy a leer, hermanos, como el profeta llamado Ágabo, en Hechos 21, 11 nos dice, para poder ver cómo el Espíritu Santo direccionaba, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo, a través, ¿cierto?, está hablando y tiene un mensaje claro, tiene un mensaje preciso, tiene un mensaje seguro. Y la primera revelación es la del tiempo, cuando se producirá aquello que ha sido revelado. ¿En qué tiempo se va a desarrollar? Y el Espíritu Santo está diciendo que es en los postreros tiempos. Y cuando habla de los postreros tiempos, guarda relación entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. O sea, no está diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o entre la primera y segunda venida de Jesucristo, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía se ve en el Antiguo Testamento ya, pero aquí vemos que el Espíritu Santo está direccionando a la iglesia y le está diciendo con un mensaje claro, le está diciendo con un mensaje preciso y seguro que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, cuando estamos hablando que esto va a ocurrir mayormente en los postreros tiempos, es decir, entre la primera y la segunda venida de Cristo, hermanos, debe entender que se está advirtiendo algo que puede afectar, y de hecho afecta, hermanos, a la iglesia en el transcurso del tiempo, en cualquier época, porque está describiendo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. O sea, es decir, cuando estaba la iglesia de Éfeso, ya estaba presente. Eso es relacionado con el tiempo de la apostasía, o en el tiempo en que se iba a comenzar a incrementar la apostasía. Ahora vemos la apostasía. Nos dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Pero qué significa apostatar? Apostatar significa irse, el término significa irse de o quitarse de la posición que originalmente ocupaba para irse a otro lugar. Eso significa apostatar, irse de o quitarse de la posición que originalmente se ocupaba a otro lugar. Otros términos que podemos mencionar para hablar de la apostasía es renegar, es abandonar. Se habla de una rebelión, de un abandono o de una ruptura de la fe. Eso tiene que ver con lo que significa la apostasía, con lo que significa apostatar. Se está en un lugar, se renuncia a ese lugar y se va a otro lugar. Se quita de la posición que estaba originalmente y se dirige a otro lugar. Eso tiene que ver, hermanos, con el término apostasía. Y debemos entender una cosa, que no se trata de una debilidad de la vida del creyente. No se trata ni siquiera una desviación, algo de la verdad, hermanos, sino que cuando se está hablando de la apostasía, se está hablando de una salida que es intencionada y premeditada de la fe. Cuando se está hablando de esa apostasía, que el Espíritu está advirtiéndole a Timoteo, hermanos, que vendría
o que ya estaba presente en la iglesia de Éfeso. Samuel Pérez Milós dice acertadamente que es posible que sea la última parte de un proceso. O sea, un proceso que comienza con la ligera desviación de la verdad. Nosotros vemos aquí en el 1:6 cuando dice, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, que es parte de un proceso que comienza con una ligera desviación de la verdad. Posteriormente, lo que sigue es el naufragio en cuanto a la fe. Nosotros lo hemos visto en 1 Timoteo 1:19 con Himeneo y Alejandro, que el apóstol Pablo los tuvo que entregar a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y por si Dios tiene misericordia y vuelve, y terminaría, hermanos, este proceso, hermanos, con un abandono pleno de la verdad. Cuando estamos hablando de la apostasía, o sea, el apostatar expresa, hermanos, el pecado contra la fe en su grado máximo. ¿Por qué motivo? Porque se hace conscientemente la apostasía. Entonces, el Espíritu Santo estaba diciendo y estaba hablando claramente lo que estaba sucediendo en la iglesia. No había dudas al respecto, porque nosotros nos encontramos que 12 años antes, cuando el apóstol Pablo se reúne con los ancianos de la misma iglesia, del mismo lugar de Éfeso, en Mileto, y él, 12 años antes, el apóstol Pablo ya les dice lo siguiente: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso sucede 12 años antes de lo que está hablando el Espíritu aquí. Unos pocos años después, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosa, hermano, desde su encarcelamiento en Roma, el mismo apóstol Pablo le había advertido contra la aceptación del error de que la fe en Cristo y su obra expiatoria debía ser suplementada por creencias ascéticas y las prácticas que correspondían al ascetismo. ¿Se da cuenta lo peligroso de poder agregar algo más a la palabra del Señor? De agregar algo más a la fe en Cristo y en su obra expiatoria. Se estaba describiendo, el Espíritu Santo estaba diciéndole a la iglesia que tengan cuidado, le estaba advirtiendo a la iglesia para que pudiesen estar prevenidos, hermanos amados, que se estaba levantando esta ola de apostasía en medio de la iglesia, agregando, hermanos, cosas a la fe y a la obra expiatoria de Cristo. Y ahora nosotros vemos a través de esta palabra, en esta carta primera de Timoteo, nosotros ya vemos que desde Macedonia el Espíritu Santo le informa claramente que el error ya está presente en forma incipiente y que ese error va a ir creciendo y se va a ir desarrollando en la forma que indica el versículo 3, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Cuando se está hablando de esa apostasía total y final de lo que significa, viene la pregunta si es que esto se trata de verdaderos creyentes. ¿Podrán verdaderos creyentes tener este grado máximo de negar la fe, de irse en contra, apostatar, hermanos amados? Ahora, cuando pensamos si eso tiene que ver con verdaderos creyentes que han sido llamados por el Señor, que Dios les ha llamado, que les ha justificado,
que los ha posicionado. Debemos entender que apostatar es, hermano, dejar a Dios para seguir a los demonios. Debemos entender eso, porque el versículo, el mismo versículo 1 lo describe. Apostatar es dejar a Dios, hermanos, para seguir la mentira de demonios, la verdad de Dios para la mentira satánica. Gloria a Dios. Y la palabra nos está describiendo que esto no alcanza a todos, alcanza a algunos, y esta apostasía no se puede dar en verdaderos creyentes. ¿Por qué motivo? Porque lo descrito anteriormente y porque se trataría de hacerlo de una forma prácticamente atea, ¿ya? Atacando a la vez la verdadera doctrina de la fe. Y es interesante lo que dice el escritor y teólogo William Hendriksen referente a si un verdadero creyente puede caer en este tipo de apostasía. Dice: el pasaje referente a la apostasía venidera de ninguna manera significa que los verdaderamente son hijos de Dios caerán de la gracia. No existe tal caída. El buen pastor conoce a sus propias ovejas y nadie las arrebatará de sus manos. Juan capítulo 10, versículo 28, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Lo que sí habla de los incrédulos que están dentro de las iglesias, que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, pero eran no regenerados, como lo describe Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperios. Este versículo que he leído está describiendo, hay dos posibilidades de este versículo: o son incrédulos que de alguna manera fueron iluminados pero no regenerados, tuvieron una claridad dentro del servicio, dentro de la congregación, dentro de los hijos del Señor, y que esos llega un momento en que apostatan, se van. Una de las cosas importantes que debemos tener claro es que para apostatar de la fe se tiene que tener un conocimiento claro de la fe, de ser expuestos a la verdad, de conocer a la verdad. Y en este caso de Hebreos 6, 4 al 6 se está viendo que muchos tenían un conocimiento intelectual de la verdad, habían sido iluminados, pero no habían sido o no habían sido llamados por el Señor o habían sido alcanzados por el Señor. Hay un segundo significado que algunos le dan a este Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, que se está refiriendo en un caso hipotético, que si algún creyente se volviese atrás, no habría hermanos, una nueva posibilidad, porque tendría que volver a crucificar a Cristo. Pero en todo caso, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, está hablando de la seguridad de la salvación. Gloria al Señor. Que aquellos que no están, aquellos que han partido, que se han ido, que han apostatado, que se han vuelto, que han negado la fe, simplemente llegó hasta cierta iluminación, pero no hasta un nuevo
nacimiento. Estamos, ¿cierto?, en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos el progreso de la apostasía, hermanos, conducirá a la manifestación del hombre de pecado y de su sistema religioso. El capítulo 4, versículo 1 y 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Entonces nosotros vemos que según la revelación de la palabra, esta apostasía, que en un principio, como nos dice este versículo, alcanza a algunos, hermanos, se irá generalizando en el tiempo más inmediato de la segunda venida del Señor. Entonces habrá una negación de Dios. Levíticos 17, 26, 2 de Timoteo 3, 4 y versículo 5. Una negación de Cristo, 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Una negación de la fe, capítulo 4, versículo 1, en el cual estamos en este momento. Judas 3. Habrá una negación de la doctrina, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Habrá una negación de la vida consagrada, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. De la libertad cristiana, capítulo 4, versículo 3. Habrá una negación de la moral, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 8. Y habrá una negación de la autoridad, 2 de Timoteo capítulo 3, en su versículo 4. Nosotros ahí nos vamos dando cuenta a través de la palabra del Señor cómo, hermanos, va avanzando la apostasía, cómo va desde la primera a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el punto 2 la causa de la apostasía. Nosotros sabemos que la causa, hermanos, la causa principal de la apostasía es Satanás, el diablo. Pero nosotros vemos, ¿cierto?, que aquí nos habla el capítulo 4, versículo 1, de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, la causa de la apostasía consistirá en escuchar. ¿Es importante que le escuchamos? Porque de pronto, hermanos, cualquiera que tiene una Biblia, cualquiera que abre una Biblia, nosotros los escuchamos y le colocamos amén y le decimos un montón de cosas, pero nosotros nos damos cuenta que la apostasía, si bien es cierto, tiene un trasfondo completamente satánico, está revestido de espíritus engañadores y de doctrina de demonios, pero tiene que ver con el apartar el oído de la verdad. Con apartar el oído de la verdad. Y aquí nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo está tan preocupado de mostrarle a Timoteo, hermanos amados, de mostrarle a Timoteo el propósito de escribir la carta, de que para que sepa cómo debía conducirse, que la iglesia es columna y sostén, o columna y baluarte de la verdad. Porque está describiendo que va a ser atacada la iglesia, que se van a infiltrar falsos maestros y que le está diciendo que el Espíritu Santo que tengan cuidado a quien escuchan. Que tengan cuidado a quien escuchan. ¿Por qué? Porque en este caso, hermanos, la causa de la apostasía consiste en escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. O sea, y todo eso, cuando está hablando de espíritus engañadores y doctrinas de demonio, es lo mismo que el apóstol Pablo está enseñando en Efesios, que los describe como principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Esos es que están llevando, hermanos, lo que está diciendo la palabra del Señor a través de espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos son seres diabólicos, son demonios al servicio de Satanás. Jesús dijo de él que es mentiroso y que es padre de mentira, Juan 8:44. El que es mentiroso y padre de mentira jamás va a enseñar la verdad. Y por lo tanto, hermano, la iglesia
en Éfeso tenía que tener cuidado a quién prestaban oído. Mucho cuidado. Y como aplicación, no solamente la iglesia en Éfeso, sino que hoy también los creyentes debemos tener cuidado, hermanos, quién predica. ¿A quién se le presta oído? ¿A quién miramos las redes sociales? ¿A quién miramos nosotros? Porque están pululando una gran cantidad, hermanos, que cualquiera está hablando, y muchas veces los creyentes prestan oídos a todos y sin tener un colador, con una comprensión bíblica de que se debe ser columna y sostén de la verdad. Que Dios nos bendiga. Y ahí nos vamos dando cuenta por qué Dios utiliza al apóstol Pablo para poder direccionar también en esta misma carta que quienes deben predicar en las iglesias locales no son todos, sino que tiene que ser el liderazgo. Y ahí vemos la responsabilidad. Aquí estaban prestando sus oídos, estaban desviando sus oídos, y quienes estaban ahí estaban, hermanos, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los hombres se apartan de la fe prestando, hermanos, atención a espíritus engañadores o a espíritus seductores. Hermanos, estos espíritus engañadores son seductores. Amén. Así es. Ese es uno de los calificativos que tienen, porque seducen. Y quien los empieza a escuchar no se da cuenta cuando está seducido por estos espíritus engañadores y esta doctrina de demonios. Gloria al Señor. 1 Juan 4:6, donde el espíritu, este espíritu seductor, se opone en contra del espíritu de verdad. Estamos viendo que la iglesia es, ¿cierto?, es la columna y baluarte de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Jesucristo el Señor. Y estos espíritus seductores se oponen al espíritu de verdad, o sea, se oponen a Jesucristo, se oponen al Espíritu Santo, se oponen a la iglesia, y están queriendo, y aquí nosotros vemos que se estaban queriendo meter y están metiéndose en la iglesia de Éfeso. Y debemos tener cuidado, porque la iglesia puede procurar ser lo más bíblicamente posible, pero siempre Satanás va a tratar de meter, hermanos, falsa enseñanza. Gloria a Dios. Y estos espíritus no son hombres, sino son demonios. Estos demonios, hermanos, que vagan y que quieren hacer que los hombres terminen también vagando, hermanos. Los seducen, los llevan a descarriar. Y cuando uno le presta oído, está prestando atención a las doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios no son enseñanzas sobre los demonios, sino procedente de los demonios. Cuando se está hablando de doctrinas de demonios, no son doctrinas, no es una enseñanza acerca de los demonios, sino que esa doctrina procede de los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, nosotros vemos, ¿cierto?, esos instrumentos humanos de maldad. Porque nosotros hemos visto que quienes van a enseñar estas doctrinas, estas enseñanzas, estas doctrinas de demonios, estos, como nos dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, Satanás, el que está atrás, pero que es el promotor de todo esto, va a utilizar instrumentos humanos de maldad. Y dice en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, la advertencia que indica, hermano, y califica como instrumento de Satanás a estos que son hipócritas. O sea, estos instrumentos humanos de maldad que van a tener una apariencia de piedad, seguramente se van a vestir como creyentes verdaderos, van a mostrar una piedad, van a hablar así
en un tono muy especial y van a hablar de Dios, pero hermano, son hipócritas y hay que tener cuidado de ellos. Amén. Son hipócritas. Y este sustantivo hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente sienten o experimentan. Eso son estos falsos maestros que son los instrumentos humanos de maldad. O sea, hermanos, son actores. Ellos tienen un papel que desempeñan y ese papel es desempeñado dentro de las iglesias cuando se infiltran, dentro de los hogares cuando llegan. Ellos cumplen su papel, pero cuando están a solas son quienes son ellos realmente. Cuando ellos asisten, cuando ellos se introducen dentro de las iglesias, cuando ellos se introducen en los hogares, cuando quisieron meterse en la iglesia de Éfeso y lo hicieron, hermanos, ellos estaban siendo hipócritas, tenían fingimiento, hermanos, de lo que realmente eran, lo que realmente ellos estaban y cuál era su disposición. Ellos se disfrazan de ángeles de luz enseñando con toda apariencia de piedad como verdad lo que ellos mismos saben perfectamente que es mentira. Porque por ese motivo ellos son hipócritas. Porque ellos están hablando algo que parece verdad, pero ellos están claros que lo que están enseñando es mentira y que es contrario a la verdad de Jesucristo. Ocultan la mentira rodeándola con aspecto de verdad y de buen deseo. Hermano, estos instrumentos humanos de maldad utilizan medias verdades para poder hablar. Están siendo completamente hipócritas. Estos mensajeros del diablo siguen los pasos, siguen la manera, siguen las estrategias, siguen las formas de su padre, el mentiroso y el homicida de Satanás. Nosotros lo vemos en Génesis 3, versículo 1 al 5. Son imitadores del diablo, Juan 8:44. El diablo tergiversa la verdad. Hermanos, que Dios comunica y se opone a todo cuanto proviene de ella. O sea, una de las características de estos instrumentos humanos de maldad es que son hipócritas. Otro calificativo es que ellos son mentirosos. Son mentirosos. O sea, el calificativo de mentirosos aquí equivale a falsificadores de la verdad. Cuando se está hablando de estos instrumentos humanos de maldad, se está refiriendo a ellos como falsificadores de la verdad, hermano. Y es nada más peligroso que una verdad en la que se ha introducido un porcentaje de mentira. La verdad de la cual la iglesia tiene que ser sostén y baluarte es Jesucristo el Señor. Y en Jesucristo no hay ni un 0,0001% de mentira. Pero estos falsos maestros, hermanos, a través de ser mentirosos, de ser falsificadores de la verdad, hermanos, ellos estaban metiendo en la verdad, introduciendo algo de mentira. Y aunque ellos tienen apariencia de piedad, son instrumentos completamente en las manos de Satanás que propagan su engaño. Hermanos, estos falsos maestros son impostores. Son impostores. No son parte de la iglesia, no son parte del cuerpo de Cristo, nunca han sido llamados por el Señor. Por eso es importante que la iglesia, hermanos, podamos tener discernimiento. De poder tener discernimiento. El discernimiento es una obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos tener discernimiento, hermanos? Estudiando la verdad. Estudiando la verdad vamos a tener discernimiento. Estudiando la verdad de las Escrituras,
estudiando la verdad de Jesucristo, nosotros el Espíritu Santo nos va, hermanos, a dar discernimiento para poder comprender cuando estos falsificadores de la verdad van colocando un porcentaje grande de la verdad, introduciendo un porcentaje de mentira dentro. El Espíritu Santo nos va a guiar a la iglesia, y por eso el apóstol Pablo le estaba guiando a Timoteo para que él de esta manera pueda llevar adelante la iglesia de Éfeso, y como aplicación nos está dando instrucción para que nosotros tengamos cuidado con estos mentirosos falsificadores de la verdad que no tienen nada que ver con el cuerpo de Cristo, que son únicamente impostores, son mensajeros de Satanás, son nubes sin agua, no tienen nada. Simplemente son impostores, que el único trabajo que tienen es querer confundir a la iglesia, es querer destruir al cuerpo de Cristo y querer que la iglesia no sea columna y sostén de la verdad. Esa es la idea, hermanos amados. ¿Qué pasa con estos agentes humanos de maldad? No solamente la Escritura nos describe que son hipócritas, no solamente nos describe que son mentirosos, sino que también nos está hablando que tienen cauterizada la conciencia por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Están cauterizadas en cuanto a su conciencia. Estos seres, estas personas, estos impostores, constantemente, hermanos, están argumentando a su propia conciencia. Su conciencia en un comienzo les está advirtiendo que se están torciendo, que se están yendo en contra de la verdad, pero ellos constantemente pretenden argumentar a su conciencia, lo hacen constantemente, intentan acallar su conciencia, siempre acallan las advertencias de su conciencia, apagan ese sonido de alerta que nuestra conciencia nos muestra, ¿cierto? Lo van haciendo constantemente, y llega un minuto que finalmente, hermanos, su conciencia ya no les molesta más. Entonces, ¿pueden ser mentirosos? Entonces, ¿pueden ser impostores? No tienen ningún problema, saben que la verdad la están mezclando con mentira, es porque su conciencia ha sido tanto acallada por ellos mismos, porque lo están haciendo a sabiendas que ellos están presentando una mentira, que están presentando una mezcla, que se están yendo en contra del Evangelio, que se están yendo en contra de Cristo, pero seguramente ellos tienen en un comienzo algún tipo de beneficio, y es como un señuelo que les tira Satanás, el diablo. Métete a la iglesia y empieza a ser un impostor en el mensaje, un impostor en la palabra, porque de esta manera, como por ejemplo, puedes tener recursos económicos a costa de la iglesia. Entonces empezamos a callar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos, como por ejemplo, un bienestar económico a través de esa enseñanza que nosotros podemos, que estos falsos maestros pueden empezar a desviar. Y la conciencia le amonesta una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pero no, lo que pasa es que, bueno, que esto es verdad y una parte la voy a omitir, pero después ya empezamos a omitir más y y estos falsos maestros empiezan a hablar menos de la verdad, y cuando termina su mente cauterizada, como quien le coloca un timbre a un animal, como quien le coloca esa marca de fuego, es la conciencia de los falsos maestros. En algún tiempo yo me preguntaba cómo es posible que los falsos maestros se paren sin ningún tipo de vergüenza para exponer falsedades de la Escritura. Es porque las Escrituras nos dicen
que su conciencia está cauterizada. Sí, llega un momento que no les molesta. Han entristecido al Espíritu Santo, lo han resistido, lo han apagado. Hermano, entonces, por medio de su propia rebelión, de su propia obstinación, de sus propios deseos, su conciencia ha terminado cauterizada y muy posiblemente que permanentemente, que Dios nos bendiga, serán endurecidos. Por ejemplo, Balaam, nos encontramos, hermanos amados, de esa manera. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga para poder, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Timoteo, nosotros tener cuidado de lo que el Espíritu Santo está diciendo claramente, que algunos apostatarán de la fe. A tener cuidado con esos falsos maestros, a tener cuidado que la manera que estos falsos maestros llegan es apartando el oído de lo que les empiezan ellos a enseñar, a poder mostrarle algunas cosas que les puedan impactar, pero la iglesia debe tener cuidado y debe tener atención de no prestar oídos a cualquiera. Por eso es importante, hermanos, por una parte, es de que los pastores en las iglesias locales nos preocupemos de enseñar la verdad. Amén. Enseñando la verdad, nuestros hermanos en nuestras iglesias locales no tienen que estar buscando en otra parte. Y si escuchan algún mensaje en las redes sociales, alguna predicación, tienen un entendimiento de lo que está correcto y lo que no está correcto, de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. Y se da cuenta, hermanos, lo importante de ser parte de una iglesia local. Y se da cuenta de no solamente ser parte de una iglesia local, sino que de asistir a esa iglesia local para que pudiésemos ser expuestos a la palabra del Señor y no vengan estos charlatanes que se quieren meter dentro de las iglesias. Estos charlatanes que quieren, hermanos, traer con una conciencia cauterizada, siendo impostores, y fingiendo que son hombres piadosos y por dentro simplemente son lobos rapaces. Eso tiene que tener la iglesia cuidado. Y la iglesia no solamente está compuesta, hermanos, por el liderazgo, la iglesia está compuesta por cada miembro de la iglesia local. Está compuesta por cada uno de los hermanos, de los cuales debemos tener mucho cuidado. Recordar que ser columna y baluarte de la verdad, hermanos, tiene que ver con el liderazgo, que somos hermanos, pero también tiene que ver con los hermanos que están en las sillas constantemente siendo expuestos a la verdad del Evangelio. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, hermanos, para poder tener cuidado en ese sentido. ¿A quién prestamos oídos? Porque el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y lo harán a través, hermanos, de espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y tendrán sus falsos maestros. Cuidado, iglesia, y cuidado, pueblo del Señor. Vamos a dejar hasta aquí esta predicación y oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos en este momento, Dios mío, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Y le damos gracias porque quedó registrada en su palabra esta verdad de la cual nosotros, Señor, usted ha querido a través de su soberanía que nosotros estemos, Señor, en estos postreros tiempos. Y le damos gracias porque usted es nuestra ayuda. Y le damos gracias porque tenemos su palabra que nos advierte, tenemos su palabra que nos direcciona. Tenemos su palabra, Señor, que nos llama a poner atención y a tener cuidado. Ayúdenos, Señor, como su iglesia, Dios mío,
para su gloria, para poder estar atentos siempre, para poder estar, Dios mío, amando, porque cuando le amamos a usted estamos amando la verdad, porque cuando, Señor, le conocemos a usted estamos conociendo la verdad, una verdad pura, una verdad sin ninguna mezcla, Señor, y le damos gloria por ello, le damos honra, porque a través de usted nosotros tenemos salvación, a través de usted hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, y a través de usted, Señor, y por usted nosotros somos columna, Señor, y sostén de la verdad. Ayúdenos para poder amarla y para poder vivir de esa manera para la gloria de su nombre. Le honramos y le exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.